Samuel, capítulo número 12. Por favor, vayan allá. Este es el discurso de Samuel al pueblo, en medio de la petición del pueblo que era pedir un rey sobre ellos. Entonces Samuel se dirige a ellos y le habla, primero hace un breve recuento de todo el obrar de Dios, habiendo elegido a una persona que se llamó Abraham, después llamó a su descendencia Isaac, Jacob, y después trabajó en la vida de José, librándolo también de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y ellos hablaron y pidieron, el pecado del pueblo consistió, versículo 12, del capítulo 12, el primer libro de Samuel dice, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón venía contra nosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Ahora aquí encontramos el punto principal de por qué Israel pidió un rey. En verdad ellos, al no ver un rey en alguna manera terrenal en medio de ellos tuvieron temor de que otra nación le pudiera invadir, que pudiera ganar una guerra contra ellos. Eso es una falta de confianza plenamente en Dios. Ellos querían ver un poderío, ellos querían palpar en alguna manera un poderío y no querían confiar plenamente en la soberanía de Dios, no querían confiar en el Dios todopoderoso que sin duda había librado grandes batallas en favor del pueblo de Israel. Entonces ellos viendo y encontrándose en temor dijeron, no, un rey nos puede salvar, un rey nos puede salvar. Y en alguna manera usted puede decir, ¿qué tiene de malo pedir un rey? Si total en Deuteronomio ya se hablaba, ya se normaba de un rey. Ya, pero lo que encontramos en Deuteronomio no quiere decir que está bajo la aprobación de Dios, sino que Dios en su soberanía sabía que en algún momento el pueblo iba a pecar en eso. Entonces ellos pidieron un rey, dice, Dios también le dice, ahora, fíjense que esto es un pecado grande entre ustedes. El rey que va a venir les va a oprimir a ustedes, va a aumentar los impuestos y va a ser una carga para ustedes. Dice en el versículo 13, ahora pues, he aquí que el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Ese primer rey fue Saúl, ¿cierto? El primer rey de Israel. Ahora dice, si temereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Dice el versículo 17, ¿no es ahora la siega del trigo? Dice, yo clamaré a Jehová. Fíjense lo que dijo Samuel. Yo clamaré a Jehová, y él dará truenos y lluvias, para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad, que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Fue grande el pecado frente a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Samuel intercedió por el pueblo, de acuerdo a la petición del pueblo, Dios le dijo, miren, no tengas temor, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado, dijo Dios. Entonces, al pedir el pueblo un rey sobre Israel, no estaba desechando a Samuel directamente, estaba desechando a Dios como rey. El pueblo, en otras palabras, no quería que Dios reine sobre ellos. En su incredulidad, ellos prefirieron al hombre antes que a Dios. Entonces fue un pecado terrible. Fue un pecado muy grande. Y Samuel, versículo 18, clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. El pueblo tuvo temor. Tuvo temor. Realmente reconocemos nuestra maldad, dijo el pueblo. Y estos versículos, versículo 20, creo que la semana pasada los compartí ahí con los varones. Dice el versículo 20, y Samuel respondió al pueblo, no temáis, ve la misericordia de Dios. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová. Dios extendiendo su misericordia, sino servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová, versículo 22, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer los pueblos suyos.
Qué grande misericordia de Dios. Obrando su soberanía, su misericordia, obrando en medio del gran pecado del pueblo. Y damos gracias al Señor por eso, porque nuestro pecado no detiene el obrar de Dios. Dios continúa soberanamente haciendo su obra. La mano del hombre nunca va a prevalecer en contra de los planes del Señor. Entonces, ahí hay un versículo que usted puede recordar para recordar todo, tanto primero y segundo de Samuel. Recordemos también, hermanos, hermanas, de que primero Samuel encontramos a Saúl reinando en alguna manera en el reino unificado. Quiere decir que el reino todavía no se había dividido en las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, ¿ya? Y es una especie de puente o de pegamento en alguna manera, utilizando las palabras del material, de pegamento para el paso de Israel de la teocracia a la monarquía. Es decir, ya no, el pueblo ya deja de vivir bajo el mandato o el reinado de Dios directamente y pasa al reinado de un monarca, en este caso. Y segundo Samuel ya se encuentra, ya encontramos directamente y de lleno al reinado de David. Primero de Reyes ya encontramos un reino dividido y en Segundo de Reyes ya es una transición nuevamente para pasar al tiempo del exilio. Entonces estos dos libros, Segundo Samuel y Segundo de Reyes, son una transición para cambiar de etapas dentro de la historia de Israel. Segundo Samuel es para pasar de la teocracia a la monarquía y Segundo de Reyes para pasar de la monarquía al exilio, ¿cierto? Porque los últimos capítulos de Segunda de Reyes ya encontramos al pueblo siendo llevado cautivo. Así que eso es importante de recordar. Ahora, algunos datos preliminares. Una hoja blanca, ¿sí? Siempre me sale una hoja blanca cuando te voy a dejar aquí el hermano Carlos, para que se confunda ahí. Algunos datos preliminares de Segundo de Samuel. Primero y Segundo de Samuel corresponden a los libros fundamentales. Ahora, no se confunda con este término, ¿ya? Fundamentales no quiere decir que uno es más importante que el otro, ¿ya? Todos los libros, cada palabra que Dios nos dejó aquí en su escritura, son importantes, ¿ya? Pero con fundamentales nos referimos a que aportan historia, ¿sí? a los eventos de Israel. ¿Ya? ¿Se recuerda más o menos? Que nos añaden historia. Hay unos libros que no añaden historia. Por ejemplo, ya vimos el libro de Ruth la semana pasada, ¿cierto? Antepasada, perdón. Levítico, ¿cierto? Deuteronomio, aporta un poquitito al final de los capítulos, pero esos libros mayormente no aportan datos cronológicos, es decir, esto pasó, ¿ya? Entonces, Segundo Samuel es un libro fundamental porque sí nos aporta muchos datos de qué pasó con Israel en ese tiempo. Entonces es importante siempre recordar esto. Otra cosa que debemos recordar que los acontecimientos de primero y segundo Samuel se llevan a cabo en aproximadamente unos 135 años de historia. Eso es lo que cubren en total, ¿ya? Empieza con Samuel y termina con David, ¿sí? Con las últimas palabras del rey David. Entonces eso es básicamente para que tengamos en referencia dónde estamos ubicados. Cuando usted toma, hermanos, ¿por qué damos todos estos datos? Porque cuando usted toma la escritura es importante ubicarse en el contexto histórico en el cual se desarrolla cada libro, ¿ya? Usted tiene que tomar la escritura como los receptores originales la recibieron y ir qué significaba para ellos en ese momento y cómo nosotros la podemos aplicar el día de hoy para nuestra vida. Pablo decía que todas estas cosas que se escribieron y que le pasaron al pueblo de Israel, ¿para qué se escribieron? Para ejemplo de nosotros, para que ciertamente no codiciemos y no pequemos como ellos, pero están para amonestarnos a nosotros, pero para que nosotros entendamos lo que pasó con ellos, hay que ubicarse en el contexto de ellos, en ese contexto. Entonces, teniendo todos estos datos, sin duda vamos a poder llegar mejor a la comprensión de las escrituras. Pasemos al autor, título, autor y fecha. Con respecto al autor,
No sé qué pasó ayer. Tengo curiosidad. No había pasado yo. Ya, con respecto al autor, ya esto ya se mencionó la semana pasada. El autor de Samuel ciertamente es desconocido. ¿Ya? No se sabe a ciencia exacta quién escribió Samuel. Y ahora, es muy poco probable en verdad que lo haya escrito Samuel. ¿Por qué? ¿Por qué piensa que es muy poco probable que lo haya escrito Samuel? ¿Ya? Ya, Samuel muere en el capítulo 25, ¿sí? Del primer libro. Entonces, ¿qué pasó con el segundo libro y así? Porque si lo tomamos como un todo, sería como a la mitad del libro. Entonces, es muy, muy poco probable. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué muchos eso lo vamos a ver más adelante, pero me estoy adelantando aquí en el relato. Vayan a Primero Crónicas, por favor, para entender un poquito. Primero Crónicas, un poquito más adelante. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Primero de Crónicas, capítulo 29, versículo 29. Dice así la palabra de Dios. Y los hechos del rey David, primeros y postreros. ¿Dónde encontramos los hechos del rey David? En parte, en algunas cosas en primero Samuel, pero mayormente en segundo Samuel. ¿Cierto? Los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. ¿Ya? Probablemente escribió una cierta parte, pero también nos dice en las crónicas del profeta Natán, que fue el profeta, ¿usted se recuerda? ¿Quién fue Natán? El que confrontó a David por su pecado. Fue un profeta que estuvo sirviendo en el tiempo de David. Y también las crónicas de Gad, que fue otro profeta. ¿Ya? Entonces, probablemente estas personas, a la vez que desarrollaban su labor de profeta, también eran cronistas. Se encargaban de recopilar los datos los eventos que ocurrían en Israel. Y hubo una persona que recopiló estos datos. Y eso es lo que nosotros tenemos en 1 y 2 Samuel. Ahora es importante mencionar, hermanos, que no porque nosotros no conozcamos el autor, no significa que no sea inspirado por Dios. Primera Pedro dice que los santos hombres de Dios, hablando de la Escritura, segunda de Pedro, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios guió soberanamente los acontecimientos y el registro de cada cosa que tenemos aquí, de modo que podemos decir con certeza que esto es palabra de Dios. Esto es palabra del Señor, que soberanamente Él nos quiso dejar. Entonces, ¿el autor? ¿Quién es? No sabemos, ya. No sabemos, eso es, no sabemos. Ahora, ¿por qué se le llama Samuel? Se debe a que muchos manuscritos antiguos, los manuscritos hebreos más antiguos, le pusieron este nombre, como Samuel, al libro completo. ¿Ya? Antes no había esta división. A este libro completo le pusieron Samuel. Ahora, ¿por qué se lo pusieron? Probablemente por la preponderancia que tuvo Samuel en el desarrollo de estos libros. ¿Ya? Recordemos que Samuel fue una persona muy importante para el pueblo de Israel en esta parte de la historia. Usted recuerda en los primeros capítulos del primer libro que su madre piadosa, ¿cierto?, oraba al Señor por tener un hijo, y Samuel desde su niñez fue dedicado al Señor, y esta persona sirvió con un corazón íntegro al Señor y sirvió fuertemente a un pueblo que se encontraba muy alejado de los principios del Señor. Recordemos que el libro de Jueces dice que en aquel tiempo, al final del libro de Jueces dice que no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces era un descontrol total, de alguna manera. Y vino este profeta de parte del Señor a ordenar las cosas y a encaminar a un pueblo. Entonces fue una persona muy, muy usada por Dios, era una persona muy respetada dentro del pueblo. Entonces probablemente por eso le pusieron Samuel al libro. Originalmente, 1 y 2 Samuel conforman un solo libro, y es lo que ya le venía mencionado, es solamente un libro, al igual que el mismo caso ocurre con 1 y 2 Reyes. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se dividieron estos libros? ¿Alguien tiene idea de cuándo
ocurrió esta división? ¿A quién se le ocurrió dividirlo? Fue probablemente, o no probablemente, con certeza, en el siglo III a.C., el libro de Samuel fue dividido en 2 tomos por los traductores de la LXX. ¿Qué significa LXX? ¿Qué es la Septuaginta? ¿Qué son los libros de los 70? Ya, 70 ancianos, ¿cierto?, del pueblo de Israel fueron encomendados para traducir del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Esa es la versión. Y es una versión muy buena. Todos los eruditos y de hecho en el Nuevo Testamento se avala que era una versión bastante ocupada. Cuando usted encuentra citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, estaban citando directamente versión de la Septuaginta. Entonces era una versión bastante aprobada. Jesús citó de la Septuaginta. Entonces era una versión bastante buena. Bastante buena. Y es interesante que también en muchos manuscritos, si bien hay muchos que tienen el título de Samuel, hay otros manuscritos que también le dicen el libro primero y segundo del reino. Entonces, esto no es para confundirnos, solamente para algunos datos a los que quieren profundizar más. Entonces sería primero y segundo de Samuel pasarían a ser primero y segundo de Reyes, y primero y segundo de Reyes nuestro pasarían a ser tercero y cuarto de Reyes, para que usted vea que es solamente un relato que se queda de pasar de la teocracia a la monarquía directamente, que son estos libros. Ahora, ¿cuándo se escribió? Ya sabemos que no hay un autor claro, o sea, no tenemos un escritor humano. Sabemos que el autor de toda la escritura es el Señor, ¿ya? Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora el escritor humano no estamos claros con eso. Cuando ya sabemos eso, ya sabemos probablemente en cuánto tiempo se desarrolló la historia que está relatando el libro. Ahora hay una pregunta también importante que resolver cuando usted toma la escritura. Es ¿en qué tiempo se escribió el libro? Por ejemplo, eso le va a pasar mucho cuando usted lea las cartas paulinas. Por ejemplo, lee Filipenses. ¿Por qué es importante conocer en qué tiempo se escribió Filipenses? ¿Por qué piensan? O Efesios. Exactamente. Porque Pablo en ese tiempo estaba privado de su libertad. ¿Cierto? Privado de su libertad. Y eso en alguna manera enriquece el relato bíblico. Cuando encontramos a Pablo diciendo, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Le está diciendo a una persona que plenamente su vida respalda lo que está viviendo. Lo que él está enseñando respalda plenamente. Está respaldado por su vida. Entonces, ¿cuándo se escribió 2 Samuel? Déjeme decepcionarle de nuevo que no sabemos. Lo que sí podemos saber dentro del libro es que probablemente se escribió ya cuando el reino se dividió. Eso sí, probablemente ya tenemos certeza. En el año 931, las 12 tribus de Israel se dividen. ¿Usted se recuerda de eso? 10 tribus quedan al norte, 2 tribus quedan al sur, que son Judá y Benjamín, ¿cierto? Ahora, ¿por qué sabemos de que se escribió después de esa división el libro de Samuel o la recopilación de estos datos? ¿Por qué ocurrió? Porque 2 Samuel habla de Judá y de Israel como entidades diferentes. No lo habla como un reino unificado, sino habla de Judá y en muchos casos habla de Efraín. Y Efraín es como la ciudad más simbólica del norte de Israel, que se refiere a las 10 tribus del norte. Entonces eso es también importante de mencionar. La fecha no podemos conocer a ciencia exacta. Ahora, ¿cuál es el propósito de 2 Samuel? ¿Se recuerda cuál es el propósito del primer libro de Samuel? La semana pasada lo vieron. Lo vimos porque nosotros también estábamos conectados. Sí, estábamos conectados. Que no me acuerdo si lo estábamos conectados o lo vi después. Pero sí. ¿Se recuerda cuál es el propósito del primer libro de Samuel? ¿Quién se recuerda?
parece que voy a tener que hablar con el pastor porque están re atentos, parece. Sí. Gerardo ahí nos va a ayudar, ¿cierto? Porque dijo amén. A ver. Ya. Sí, sí, es uno de los temas que toca al palo, ya. Afuera, rozando el palo. ¿Ya? No, estoy siendo muy generoso. Sí, es una enseñanza bastante fuerte la que nos habla nuestro hermano Gerardo. Pero lo que encontramos, el propósito de que nosotros tengamos el libro de 1 y 2 Samuel es continuar con el relato del desarrollo de la monarquía en Israel. ¿Ya? 1 Samuel nos hablaba del establecimiento de la monarquía en Israel, y 2 Samuel continúa con ese relato. Ya, si tomamos 1 y 2 como un solo libro, entonces deberían tener el mismo tema. Entonces, básicamente 2 Samuel sigue con ese tema que es continuar con el relato del establecimiento de la monarquía en Israel. Segundo de Samuel es el registro del reinado de David, completamente. 2 Samuel habla del rey David, el rey más grande que tuvo Israel. Nuevamente, el rey más grande que tuvo Israel. El rey más grande fue una persona usada por Dios, una persona conforme al corazón de Dios, como Dios mismo dijo, una persona que era reverente al Señor. Vamos a ver que no estuvo exento de pecado, tuvo pecados muy evidentes, muy graves, pero tuvo esa humildad de arrepentirse, de acudir al Señor y clamar por su perdón y su restauración. Y también un tema muy importante que encontramos en 2 Samuel, el libro expone los elementos del pacto davídico. Esto es fundamental dentro de la Escritura, fundamental en cuanto al desarrollo del plan, el plan de Dios para no solamente con su pueblo Israel, sino para con toda la humanidad. El establecimiento del pacto davídico, ¿ya? Pacto davídico por David, obviamente. Ahora, vamos a ver unos temas teológicos que desarrolla 2 Samuel. Bien, 2 Samuel, uno de los temas grandes teológicos que encontramos dentro del libro, uno es el pacto davídico que les voy a mencionar. Para eso creo que no puse la PPT. Ya. El pacto davídico. Vaya por favor al capítulo número 7, 2 Samuel. Usted, como estudiante de la Escritura, y yo también, hay unos pasajes que usted debería conocerlo bien, debería invertir mucho tiempo en conocerlo bien. A pesar de que toda la Escritura es importante y toda la Escritura es inspirada por Dios, hay unos capítulos que usted debería manejar plenamente para conocer cómo Dios fue obrando con su pueblo. Uno de esos es el capítulo 15, donde vemos la promesa, el establecimiento de una promesa de Dios con una persona que se llamaba Abraham. También encontramos el pacto davídico, donde Dios establece un pacto incondicional. 2 Samuel registra el establecimiento del pacto de Dios, que es una promesa, escuche bien, incondicional. Entonces, cuando usted nuevamente le recuerden qué es el pacto davídico, usted va a decir, es una promesa incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que no depende de una condición, que no depende de lo que haga el hombre. ¿Ya? Ahora, esto no quiere decir que no tiene responsabilidad por parte de la persona que lo recibe, pero sí, Dios se compromete a cumplirlo porque Él prometió por Él mismo. Incondicional a David y a su descendencia. Esta promesa es clave para entender todas las Escrituras, ya que Dios promete establecer un rey. En esto consiste el pacto davídico. Dios promete establecer un rey que reinará para siempre. Reinará para siempre. Dice, es importante mencionar, ahora, tenga su Biblia a mano, es importante mencionar que Cristo Jesús es el descendiente prometido a David. ¿Usted entiende eso? Usted cuando lee los evangelios y escuche Jesús, Jesús,
O le dicen hijo de David. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué le dicen hijo de David? Si Jesús era hijo de, o sea, humanamente de José, como algunos lo reconocían. Pero ¿por qué algunos le dicen hijo de David? ¿A qué se refería con eso? Son preguntas que naturalmente deberían surgir cuando usted toma la escritura y que a mí me deberían surgir cuando tomamos la escritura. Vean, por favor, Mateo capítulo 1, rápidamente. Vayan para allá rápidamente corriendo, por favor. Mateo capítulo 1, saltamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1 dice, versículo 1, libro de la genealogía de Jesucristo. Entonces él va a decir, yo voy a trazar la genealogía de Jesucristo. Eso es lo que está diciendo Mateo. ¿Hijo de quién? De David. Ahora, yo puedo decir, porque también dice hijo de Abraham, yo puedo decir, ¿se equivocó Mateo? ¿Está equivocado Mateo? Está harto errado. Porque Abraham es mucho antes que David. Debería haber dicho Abraham y dijo David. Pero Mateo tenía un propósito. Mateo es presentar a Cristo como el Mesías prometido, el Rey de Israel. Ese es el propósito. Y para ese propósito presenta el pacto davídico para decir Jesucristo es descendiente de David, por ende es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a David. Que un descendiente de David se iba a centrar en el trono de Israel para siempre. Segunda Timoteo capítulo 2, por favor. Palabras de Pablo aquí a su hijo en la fe, Timoteo. Un pasaje que de los que más recuerdo y más el Señor ha utilizado para animar mi vida. Dice el versículo 7, considera, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, le decía Pablo a Timoteo. Versículo 8, acuérdate ¿de quién? De Jesucristo. ¿Y qué dice? Del linaje de David. Aquí es utilizado para referirse a la humanidad de Cristo, pero es Pablo constantemente y en muchos otros pasajes, de hecho, la alusión a Cristo y al pacto davídico, en el Nuevo Testamento hay más de 40 referencias en el Nuevo Testamento. Es un pasaje muy, muy ocupado y hablar de Cristo como descendiente de David es muy importante en las Escrituras. Entonces, este pacto en 2 Samuel, vuelva a 2 Samuel, por favor. Es muy importante. ¿En qué consiste? Ya se lo dije. A ver, ¿quién lo ve? ¿En qué consiste el pacto davídico? A ver, ¿quién? ¿Ya? El rey que reinará por siempre. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Ya? ¿Ya? La promesa incondicional, ¿cierto? Promesa incondicional de Dios a David de que un descendiente de este iba a sentarse en el trono de Israel para siempre. Ahora hay muchos elementos del pacto davídico. Usted tiene en su material, también puede encontrar, yo no por tiempo no me voy a meter en todo. Entonces, yo no me voy a meter en todo, pero usted encuentra los 5 elementos ahí del pacto davídico, que son muy, muy importantes. Yo solamente voy a mencionar algunos aspectos. Ahora, Cristo, ¿este pacto se cumplió? ¿Qué piensan? Pero si Cristo ya vino. Y Cristo es el rey, ¿o no? Lo cantamos ese, Él es el rey, ¿cierto? Podríamos decir que se cumplió en una etapa, porque Cristo vino de acuerdo al linaje de David. Es descendiente de David. Pero no vemos su reinado aquí. Hermanos, déjeme decirle, y esto es muy importante que usted lo sepa, hay muchas personas que enseñan que el reino no es un reino literal, que no va a ocurrir aquí en la tierra. Si usted toma la escritura literal, gramatical e histórica, se va a dar cuenta que una interpretación literal le lleva a un reino literal aquí en la tierra de 1000 años. Usted lee capítulo 19 de Apocalipsis, se repite 1000 años.
1000 años, 1000 años, 1000 años, más de 6 veces. Entonces es un reino literal. Ahora, por ende podemos decir de que este pacto todavía no se cumplió plenamente. ¿Por qué? Porque Cristo, ¿cuándo va a establecer su reinado aquí en la tierra? En la segunda venida. En su segunda venida, Cristo promete instaurar su reinado glorioso aquí en la tierra. Su reinado glorioso. Y qué precioso, hermanos, recordar esa preciosa promesa de parte del Señor. Nuestra esperanza no debe estar como la tenía el pueblo de Israel, de alguna manera, de decir, queremos un rey, queremos poner nuestra esperanza en este gobernante humano, sino queremos poner nuestra esperanza en el Rey soberano Dios y anhelar ese tiempo. Esta promesa, como dice ahí en la presentación, será cumplida en la segunda venida de Cristo cuando Él establezca su reino milenario aquí en la tierra. Eso usted lo puede ver en Ezequiel 37, Zacarías 14 y Apocalipsis capítulo 19, entre otros pasajes más. Ahora, este rey, esta promesa, el que me responde esto también le voy a dar un gran abrazo. Sí, porque se me olvidó los premios, le dije a mi señora que iba a traer premios para él. En la Escritura encontramos ciertas promesas que son incondicionales. ¿Cuántas? Más o menos se le ocurre que hay. ¿Ya? 3 o 4. Solamente una opción. ¿Ya 3? ¿Por ahí? Álvaro. ¿Ya 3? Ahí, Mauricio. 4 ahí, está, todo para que el Rodrigo dijo, todo para que el Rodrigo dijo 4, está copiando el Mauri. Por ahí la galería, los ingenieros. ¿Ah? 3, 4, ya hay 3, 4. Por aquí, ahí están debatiendo ahí. Sí. Bien, en la Escritura encontramos 5 promesas. Ya, nadie acertó, así que nadie se lleva el premio. ¿Cuáles son? Ahora, esa es la pregunta. Esta promesa es la cuarta de los 5 pactos incondicionales de Dios. ¿Cuáles son las otras? Y aparece la niña ahí con cara de extrañada. No sé eso. Así estaban ustedes, ¿ya? Sí, así estaban ustedes. Ahora no me digan que estoy haciendo bullying a la niña. Sí, bueno, en verdad sí. El pacto noético, capítulo 9 de Génesis. El pacto abrámico, Génesis 15. El pacto levítico, o pacto sacerdotal, Números capítulo 3. Pacto davídico, 2 Samuel capítulo 7. Y el nuevo pacto, Jeremías 31, 31. ¿Ya? Esos son los pactos incondicionales. Quiere decir que Dios lo va a cumplir, Él va a llevar a cabo ese plan. Hay otras promesas que no son incondicionales, son condicionales, que están condicionadas a la obediencia del hombre. Ya, esos son otro tipo de promesas. Vaya a 2 Samuel capítulo 7, por favor, para hablar un poquito de eso. Capítulo 7, versículo 1. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Ahora, si usted sigue leyendo, yo le voy a contar la historia. Dios le había dado reposo a David de todos sus enemigos, tenía cierto reposo. Y ahora él tuvo un quebrantamiento porque David tenía su casa, pero el arca de Dios estaba en tiendas. Él decía: yo tengo un quebrantamiento, yo quiero hacerle una casa a Dios. Entonces Dios envía a su profeta y decir, versículo 5, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Entonces, versículo 8, ahora pues, así dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dice, además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le afligirán más como al principio. Dice, versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos,
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y él, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Ve? Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Ese es el pacto. Ahora hay muchos elementos que podríamos hablar. Dios le promete que un descendiente de él se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. También le promete una casa. Estos son importantes porque una casa no se refiere a algo celestial, lo espiritual, sino a algo físico. Entonces usted ya le puede dar una clara indicación que el reinado del Mesías va a ser algo físico, algo palpable. ¿Ya? Usted ve el relato de Isaías y habla de que cuando describiendo este reino, el león, cierto, morará con el cordero y un niño los apacentará. Entonces son cosas muy gráficas. Esto se lo cuento porque hay muchas personas que hablan de un reino no literal, que no está de acuerdo a lo que vemos en la Escritura, si usted toma la Escritura literal. ¿Sí? El mismo hecho de observar cómo era el reino de David, que era un reino literal, terrenal, uno interpreta eso literalmente, siendo consecuente con la promesa de Dios a David, debiésemos entender que el reino que está prometiendo de su linaje debiese ser de las mismas características del de David. Claro. Debería ser lo mismo. Claro. Literal, igual que el de él. Sí, sería semejante a él en ese caso porque el rey David no tenía un reino celestial, ¿cierto? No estaba reinando en los cielos, sino que era terrenal. Entonces es buen aporte, son cosas que a nosotros nos pueden dar indicaciones de este pacto tan importante en la Escritura. ¿Ya? ¿Alguien más quiere acotar algo? ¿Habían escuchado del pacto davídico alguna vez? Sí, querido César. Algunos también teólogos hablan del pacto levítico como el pacto mosaico, que no es un pacto Claro. incondicional, sino que es un pacto que la nación de Israel transgredió. Por lo tanto, es una promesa que ellos no guardaron. Por eso el Señor después hizo el nuevo pacto que es incondicional, el cual no se va a transgredir porque el Señor lo va a cumplir con la nación. Claro. Solamente un aporte con relación a aquellas corrientes teológicas o algunos teólogos que hablan con 4 pactos a la nación de Israel y el pacto noético que es el pacto antediluviano. Exacto. Sí. Hermano, hay mucha buena literatura con respecto a este tema y también hay mala literatura. Hay de todo. Sí, hay muchas personas que hablan de muchos pactos. Hay personas que hablan de, por ejemplo, unas personas que hablan de un pacto de Dios con Adán. ¿Por qué utilizan un pasaje en Oseas que habla de que Adán transgredió el pacto de Dios? Oseas, si no me equivoco, no recuerdo. Pero en verdad, eso no habla, la Escritura no habla de un pacto con Adán. ¿Ya? Eso ya es ver pacto en todos lados. Lo que sí claramente habla de pacto, utiliza la palabra pacto, son estos, por lo menos lo incondicional es lo que mencionaba también nuestro hermano César. Muchas gracias por su aporte, hermano. ¿Alguien más? ¿Que hay primero nuestro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces me queda dando un poquito de vuelta como que hay algo que podría haber sido mejor o no está completo, pero usted dice es bastante buena. Entonces no lo asevera al 100%. Ah, no, si di a entender eso, no fue mi intención. Es decir, una traducción, y en verdad vamos a estar metiéndonos en temas ya de transmisión de la Escritura, pero obviamente las Escrituras son infalibles en su escritura original, ¿ya? Y Dios fue cuidando las traducciones plenamente en su soberanía, ¿ya?
Ahora yo tampoco soy un traductor experto para decir esto tiene estas falencias, tiene estas falencias. Yo lo que puedo decir es que lo que dicen los eruditos con respecto al tema, que dicen que es una versión bastante buena. La versión de Cristo lo avala, Cristo utilizó esa versión. Entonces, no quiero dar esa impresión de que hay cosas que yo le pillé a la Septuaginta que es mal. No hay eso, hermano, no. Nunca leí la Septuaginta completa, por si acaso. No, así que, no sé si queda claro un poquito, hermano. Ya, bacán. Ahí. Italiana. Sí. Querido Rodrigo. Sí, ¿no? Retomar un poco lo que decía César con respecto a la distinción del pacto noético, porque más o menos yo creo que donde está la gran diferencia es que los otros pactos, como el nuevo pacto, el davídico, provienen o son como ramas del pacto abrahámico. Claro. Entonces, yo creo que por eso es como una distinción. Digamos, Algunos lo meten todo en la misma bolsa, ¿no? claro, exacto. El pacto noético es con la humanidad. Claro, Y los pactos que el Señor hizo con la nación son exclusivamente con su pueblo. Claro. Exacto. Exactamente. Sí, eso es. Son divisiones que algunos tienen, algunos pueden encontrar 5, 4, algunos los pueden meter todo en una, todos pueden decir, todo el cumplimiento de Génesis 15 es aceptable. ¿Ya? Bien, ¿alguien más? ¿Quiere, querido hermano Héctor? Lo relevante de los pactos siempre entender que Dios, bueno, retomando lo que se ha conversado respecto al pacto, entender que Dios habla con alguien en particular para el pacto con David. Y en ese sentido, debemos siempre entender que los hombres todos fallaron, todos fallaron. Finalmente, por eso es tan relevante el nuevo pacto, porque viene a reducir que todos estos pactos, que están en naranja, digamos, son pactos que al final los hombres que fueron los responsables ante ellos, los que tuvieron que hacer digamos, la figura de cara a cara con Dios, fallaron, todos, incluso David. Entonces, de ahí la relevancia del nuevo pacto. Bien. Muchas gracias, querido. Muy buen aporte. Y es importante siempre recordar, como el título de Samuel, la soberanía de Dios a pesar del gran pecado del pueblo. Dios va cumpliendo su plan. Y damos gracias, Señor, porque algunas promesas son incondicionales. ¿Ya? Sí, porque si dependiera de nosotros, en verdad estaríamos fritos. Bien, vamos avanzando porque ya me equivoqué, decía aquí, tengo que devolverme. Ya. Otro tema importante es la soberanía de Dios. Usted lee 2 Samuel y encuentra grandemente la soberanía de Dios. ¿Cómo lo encuentra? Dios guió soberanamente el nacimiento de Samuel, fue hablando y guiando a sus profetas en el establecimiento de Saúl, más adelante en el rey David. Dios guiando a sus siervos y también nadie puede frustrar su plan. Hay muchas personas que intentaron frustrar el plan de Dios, pero no lo lograron. Otro tema importante que encontramos es que, y escuchen bien esto, los efectos personales y nacionales del pecado. Eso es fuerte en 2 Samuel. Los pecados tienen consecuencias. ¿Ya? Los pecados tienen consecuencias. Tienen consecuencias en la vida personal y en 2 Samuel tuvo pecado en la vida nacional, porque se trató de la vida de un rey que estaba sobre el pueblo de Israel. Entonces tuvo muchas veces consecuencias. Usted, por ejemplo, va a recordar el capítulo 11, el pecado de David, ¿cierto? Pero usted también va a recordar más adelante el capítulo 24, el censo, ¿cierto? Que sin duda fue un pecado grande de Israel, o sea, de David, por el cual murió muchas personas. Murieron muchas personas. En un día más de 70,000 personas dentro del pueblo por el pecado de David. Y también encontramos que la obra del Espíritu Santo, ustedes fuertemente ven en 2 Samuel que Dios va guiando y va capacitando. Cuando Saúl fue elegido rey, sin duda fue capacitado por el Espíritu Santo. David fue guiado y capacitado por el Espíritu Santo. Y así encontramos estos cuatro puntos que encontramos en 2 Samuel con respecto a temas teológicos dentro del 1 y 2 Samuel. Bien. Eso ya lo vimos. Bosquejo del libro. Hoy vamos avanzando más lento que la Winmaipo en la mañana. César ríe, es compañero de la Winmaipo, así que. Sí. La de los sí en la tarde, especialmente ahí la cola en Estación Central.
Bien, para hablar de un bosquejo de libro debemos siempre recordar de que tenemos que tomar la estructura general en base al primero y al segundo libro. Sin embargo, si tomamos solamente 2 Samuel, encontramos que hay una división natural. Del capítulo 1 al capítulo 10 encontramos a David en su apogeo, en su límite máximo, podríamos decir en la parte alta de la curva ascendiente de la vida de David. Y en los capítulos restantes, en los 14 capítulos restantes, encontramos la curva casi descendente de David. ¿Afectado por qué? Por el pecado. Afectado por el pecado. Entonces, la división que encontramos aquí es del capítulo 1 al capítulo 10. Encontramos la coronación del rey David, capítulo 1 al capítulo 4. Las cualidades del rey David, capítulo 5 al capítulo 10. La segunda parte, David, el pecado y perturbaciones en su reinado. Y son muchas. A uno le da tristeza leer los capítulos 11 en adelante. Pero más que tristeza en la vida de David, uno se pone también a pensar de que en uno mismo también uno experimenta que el pecado tiene consecuencias. Y uno mira hacia atrás y decir, eso me lo pude haber ahorrado si hubiera temido a Dios y no hubiera pecado. En mi vida, porque es fácil decir, David, sí, David, un hombre, sí, pero en tu vida y en mi vida hemos experimentado, sin duda, la amargura por haber cambiado a Dios por el pecado. Entonces, vamos a ver brevemente, estas 4 partes. En el capítulo 1 al capítulo 4 encontramos que ya muerto Saúl, David había sido ya ungido por rey de Israel, pero solamente una tribu estaba estaba con David, que es la tribu de Judá, y específicamente estaba Hebrón, ¿cierto? Y en Hebrón él reinó 7 años, ¿cierto? Y más adelante, recién, él reinó sobre todo Israel, y ahí completó los 33 años más, que en total hacen 40 del reinado de David sobre Israel. Ahora, ¿por qué no lo reconocieron inmediatamente las demás tribus? Probablemente por celos, por disputas. También había una persona que estaba incitando a favor de la casa de Saúl. También encontramos una persona, Isboset, un hijo de Saúl, que fue proclamado rey sobre el área norte. Pero finalmente David es coronado rey sobre todo Israel. Capítulo 5 en adelante encontramos que David, con la idea de establecer su reino, dio pasos muy importantes. Por ejemplo, la decisión que fue a Jerusalén y la convirtió capital política de la nación. Eso fue un hecho importante, un hecho que marcó la historia de Israel. David estableció la capital política de la nación a Jerusalén. Ahora, otro punto importante que encontramos en los capítulos 5 al 10 es que David llevó el tabernáculo a Jerusalén. Y haciendo a Jerusalén no solamente la capital religiosa, o sea, la capital política, sino también la capital religiosa. Entonces, David tenía un plan con Jerusalén y él estableció a Jerusalén como la ciudad de alguna manera más importante dentro del reino. Sí, ahí estaba la capital política y ahí estaba la capital religiosa del pueblo de Israel. Ahora, como lo había mencionado, estos capítulos encontramos a David en una curva muy ascendente. David sirviendo a Dios de todo corazón. Y ahora vamos a entrar en alguna manera un tono triste dentro de 2 Samuel. Vayan al capítulo 10, por favor, en la segunda sección. Capítulo 11, de 2 Samuel, capítulo número 11. Encontramos la historia de David y Betsabé, probablemente muchos de ustedes las conozcan. Dice capítulo 11, versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Ahora, usted leyendo el relato va a poder darse cuenta de muchas cosas que no calzan. Y usted, mire, lea esta historia, yo se la voy también a relatar, y dígame si no ocurre en su propia vida. Dígame si no ocurre en
en su andar diario y en su relación con Dios también. En mi vida ocurre muchas veces. A la luz del pecado del pueblo de Israel, el primer paso en falso que dio David fue no estar donde él tenía que estar. ¿Escucha bien? El primer paso para el pecado de David fue no estar donde él tenía que estar. ¿Por qué? Porque dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Hermanos, Dios nos manda que cuidemos donde estamos. Dios manda que cuidemos nuestros pies, de llevarlos a lugares que no corresponden. Y en contrapartida, llevarlos a lugares que sí corresponden. Tenemos mandamientos claros del Señor. ¿Usted se cuestiona si tiene que venir a la iglesia o no? No debería ser un cuestionamiento. Porque es un mandamiento. Usted no se levanta a decir domingo, ¿voy a la iglesia o no? No, no se cuestione, venga. Esto es un mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios. David no estaba en el lugar donde él tenía que estar. Que David envió a Joab. En cambio, cuando él tenía que ir a la guerra, envió a Joab con él a su siervo y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Lo repito como énfasis. Sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, fíjense, en la tarde, se levantó de su lecho. Ya le voy a decir, ¿quién se levanta en la tarde en su lecho? Bueno, ¿podemos decir un poquito de ocio? Poquitito, ¿cierto? Se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa de Israel. ¿Y qué dice? Note, el no estar donde él tenía que estar lo llevó al ocio, porque está llenando ese lugar. Y ese ocio lo llevó ¿a qué? Y vio sobre el terrado de la casa de Israel, desde el terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vio el pecado ahí y lo deseó en su corazón. Y todos conocemos la historia. Él la llamó, la mandó llamar, pecó con la mujer, con Betsabé. Betsabé quedó embarazada de David, y David se encontraba en la labor nefasta de decir, voy a encubrir mi pecado, la cosa que lastimosamente muchos caemos y que no debería hacer. La Escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo aparta alcanzará misericordia. Ese va a alcanzar misericordia, no el que los encubre. Él intentó cubrir. Y además cuando preguntó dice, note esto me llamó mucho la atención cuando lo estudiaba. Cuando le dijeron, ¿quién es esa mujer? Ella le dijo, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Estos dos no son cualquier persona dentro del pueblo de Israel. No son cualquier persona. Vayan al capítulo número 30 No, 30 no tiene 30. Déjenme ir para allá primero. Capítulo número 23. Dale, con 30. 23. Capítulo 23, versículo 34. Dice, en este capítulo, ya al final de la vida de David, hacen un recuento de todos los hombres más valientes que tuvo el rey. Y nótese que estamos hablando de una persona sumamente valiente, de un hombre de guerra que libró batallas impresionantes. Tuvo a los hombres probablemente más valientes que encontramos en el Antiguo Testamento. A los hombres más preparados militarmente. Y aquí va a decir los 37 más valientes dentro de todo ese pueblo. Uno de esos más valientes, ¿quién era? Al final del versículo dice, Eliam, hijo de Ahitofel. Entonces, dice Betsabé era hija de Eliam. Hija de Eliam. Entonces, David cuando pecó con esta mujer, se metió con uno de los hombres más valientes que él tenía. Uno de los hombres más fieles. Y además dice mujer de Urías Eteo.
Y Urías Eteo está en el versículo 39. Lo nombran como uno de los hombres más valientes que tuvo David. Dice Urías Eteo, 37 por todos. Entonces, 2 de los hombres más valientes con Israel estaban involucrados en el pecado de David. Todos conocemos la historia. David pecó y más adelante mandó a llamar a Urías Eteo y le dijo, mira, intentando obviamente él cubrir su pecado, le dijo, anda, desciende a tu casa, porque como Betsabé había quedado embarazada, pretendió pasar de que el hijo era de Urías Eteo. Por eso él quería que pase a la casa y que esté con su mujer. Versículo 9, encontramos la fidelidad de este hombre Urías, que habiendo tenido una tremenda oferta de parte del rey, el rey me mandó a traer de una guerra. ¿Cuántas penurias habrá pasado en la guerra? Imagínense lo que era, lo así que era llegar donde el rey, que el rey te diga, anda a tu casa. Pero en cambio, este hombre fiel, dice, no descendió a su casa. Aún con hombre dijo, no, mi pueblo está allá, ellos están peleando allá, ¿cómo yo voy a descender y morir y dormir con mi mujer? En 2 ocasiones encontró la disciplina, aún cuando el rey lo intentó inclusive embriagar para que vaya a su casa. También debemos mencionar de que estos crímenes, más adelante, Urías Eteo es asesinado por orden del rey David en la guerra. Encontramos adulterio y encontramos asesinato. Son pecados, podríamos decir, terribles. Vamos a la Escritura, esos son pecados capitales. Son pecados que la Biblia condenaba con que esas personas que cometían ese pecado tenían que morir. Y David ocultó su pecado. Capítulo 12, encontramos la amonestación. Miren, vino Natán y le dijo, mira, te voy a contar una historia. Había una persona muy pobre que tenía solo una corderita y la cuidaba mucho la corderita, tanto que dormía con él. Y se acostaba a la cuidar de la única que tenía. Pero en cambio vino un hombre rico que dijo que no quiso tomar a otra corderita para hacerse un guisado, sino que tomó de la única que tenía aquel hombre. Y David dijo, el que tal hizo, que muera. Y el profeta le dijo, ese eres tú. 2 veces fue casado así David en su vida. Ese eras tú. Y ahí David tuvo un quebrantamiento terrible. Usted puede leer Salmo 32, Salmo 51, ya por tiempo no lo voy a leer. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, decía. Por favor, ten misericordia de mí, no apartes de mí tu Santo Espíritu, decía. En el capítulo 51, purifícame, lávame. El arrepentimiento de un rey. Por tiempo no voy a contar todos los detalles. La tercera sección es las perturbaciones. Después de este pecado, Dios le dio terribles consecuencias. Terribles consecuencias a David. Muchas consecuencias. Partiendo de que la espada misma nunca se iba a apartar de su casa. Siempre. Y encontramos que sus hijos se sublevaron contra él y tuvo mucha calamidad David en sus días. No terminó bien sus días. Las perturbaciones del rey David tuvo muchas consecuencias. ¿Usted ha experimentado dolor por su pecado? Yo con tristeza puedo decir que sí. Y ha sido doloroso. Han sido los días más tristes de mi vida. Pero tenemos la gracia de Dios que nos restaura, nos libra. En el material van a encontrar 2 preguntas que yo encontré interesantes y que las voy a dejar como tarea. Sí, hágala en su casa. Creo que todos tienen el material. ¿Quién no tiene material? ¿Todos tienen? Nosotros no tenemos material, pero... El que no tiene material, por favor, ¿a cuánto estaban? ¿A 5.000? 5.000. Y 5.000 más IVA. No. Se acerca nomás y pide los materiales, pero es importante que lo haga. Las preguntas dicen, ¿qué importancia tiene 2 Samuel a la luz de todas las escrituras y de la obra del Mesías? ¿Qué importancia? Ahí usted la va a responder.
Segundo, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado de David? Puede leer ahí, ojear todas las consecuencias que tuvo, o sea, capítulo 10 en adelante. ¿Has experimentado en tu vida consecuencias producto del pecado? Y escriba ahí en intimidad, sí, yo pequé en esto. Y fueron consecuencias terribles para mí y para mi familia. Aplicaciones finales, ya estamos terminando porque estoy ultra pasado con el tiempo. El libro de Samuel nos muestra la soberanía de Dios cumpliendo sus promesas de acuerdo a su plan, aún a pesar de nuestros pecados. Dios cumple sus planes. En cambio, nos llama a ser santos como Él es santo. No porque nuestra vida esté pecado, vamos a lanzarnos al pecado. Él nos llama a ser santos para usar nuestras vidas para sus propósitos. Ya que Él no tiene relación con el pecado. Si desea ser usado grandemente por Dios, ¿usted desea ser usado grandemente por Dios? Debes santificarte cada día, ya que Él quiere ser tu vida. Una persona una vez dijo, Dios usa vasos pequeños, vasos grandes, vasos medianos. Lo que Dios no usa son vasos sucios. Tomando las palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Lo que Dios no usa son vasos sucios. Usted puede decir, Señor, no tengo muchas habilidades. Bueno, Moisés también le dijo lo mismo, ¿no? ¿Y cuánto lo usó Dios? Pero en cambio, esas personas dedicaron, se consagraron a Dios. Y Dios lo utilizó grandemente. Si quieres ser usado por Dios, santifícate. Con esto me refiero a cada día. Dios establecerá el reino de Cristo, el descendiente de David, para siempre. Sin embargo, debemos desear ardientemente ese día en el cual, ya despojado de corrupción, le sirvamos y le adoremos solamente a Él. ¿Usted anhela ese día? ¿O usted dice, aquí estoy contento aquí en la tierra, me encanta este gobierno? Sí, ¿qué? Espero la otra elección va a salir un gobernante más bueno. ¿O usted dice, Señor, anhelo ese día donde Cristo establezca su reino aquí en la tierra? Una vez una persona dijo, cualquier cosa que te impida amar la venida de Cristo es pecado. Puede parecer buena, pero es pecado. Si usted no mira ese, que Pablo dijo, el que no ama su medida, la venida de Cristo, sea maldito, sea anatema. Despójate de todo lo que te impida amar la venida de Cristo y establecer ese reino que habla 2 Samuel capítulo 7. Ningún pecado, escuche bien, ningún pecado es gratis. Ningún pecado es gratis. Usted decía, un pecadito nomás, así. ¿Quién va a saber? Ningún pecado es gratis. Aunque en un principio es dulce, su fin es muerte y puede tener consecuencias graves. No solamente para usted, sino también para su familia. Y no solamente para su familia, sino para la iglesia. No menosprecies la influencia de tu carne y de Satanás, sino más bien acude a Dios y toma las armas espirituales que Él te ha dado para vencer el pecado. Como lo vimos con el rey David, un pecado te lleva a otro pecado. ¿Usted sabía eso? Un pecado, como diría Santiago, el pecado da luz, muerte. La concupiscencia, ¿cierto? Y así sucesivamente. Un pecado te lleva a otro pecado. Es decir, no, si lo arreglo con David quiso decir, no, si yo lo arreglo con otro pecado. No, ese pecado te va a llevar a otro pecado y otro pecado. Y es un ciclo condenatorio. Pero no estás obligado a seguir en esa secuencia condenatoria. Más bien, si estás en pecado, si pecaste contra Dios, acude hoy al Señor y refugiarte en su gracia perdonadora para encontrar restauración. Hoy. No es necesario estar en ese ciclo. Es necesario humillarnos delante del Señor. Señor, le damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Señor, hay muchas cosas que aprender de la vida de este hombre tan usado por ti, Señor, el rey David. Gracias porque usaste de misericordia con él, estableciendo, Señor, una promesa incondicional para con él, Señor, que es usar, Señor, a un descendiente de él y establecer el trono de él para siempre, Señor. Gracias porque vemos el cumplimiento de esa promesa parcial en Cristo, Señor,
Y anhelamos, Señor, aquel día donde Cristo establezca su reinado aquí en la tierra, un reinado justo, santo, Señor, puro, un reinado, Señor, donde Él regirá con vara de hierro a las naciones, Señor. Y anhelamos ese día, Señor, donde ya despojado de este cuerpo mortal, de este templo, Señor, que está rodeado de pecados, Señor, le sirvamos, Señor, limpia nuestras conciencias, Señor. Padre, anhelamos ese día, Señor, y te ruego, Señor, que nos ayudes, Señor, a vivir amando, Señor, tu venida, Señor. Ruego por mis hermanos, si hay alguno, Señor, que se encuentra en alguna manera identificado con el rey David, con su pecado, Señor. Te ruego, Señor, que hoy acuda, Señor, a tu gracia, a tu misericordia, Señor. Solamente tú conoces los corazones, Señor. Tú quieres restaurar vidas, Señor, así como hiciste conmigo, Señor. Y reconozco, Señor, tu bondad, tu misericordia para con tu siervo, Señor. Padre, muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.